Hola, buenos días. Estamos aquí grabando la Segunda sesión. sería segunda sesión, una sesión rápida de resolución de ejercicios que nos faltaron En la primera en la sesión. primera sesión sería. Bueno, entonces, Johan, ayúdanos con el primer ejercicio que vas a proponer. No, no, para cuando dice ayúdanos con el ejercicio. Ujú. Dice, la trayectoria de un móvil viene descrita por la ecuación, ¿verdad? Aquí nos dan la ecuación. ¿Qué ecuaciones? X igual 3t cuadrado, coma, y igual 2t cubo. A ver, copiar. 2t cubo. Sí, Ay, ay, ay. eso no anotaste nada. No. Vale. Ya dice, donde t está en segundos, x y y en metros, determinar A, el módulo del vector velocidad, ¿verdad? Velocidad, el módulo. Y la aceleración en instante de un segundo. La aceleración en el instante de un segundo. Un segundo, ¿verdad? Dice también plantear como quiera la ecuación de la trayectoria. O sea, ya prácticamente combinar las dos ecuaciones. O sea, primero con el vector velocidad, después lo derivamos. Sí, después- para la posición. O Ahí. sea, la Lo ecuación de la antiderivamos. trayectoria. Sí, una vez que ya hemos tenido unas ecuaciones. Ah, ya listo. Eso está bien. Ahí están los ejercicios, el ejercicio que propusimos. Y encima, ese es un ejercicio que lo vamos a presentar en nuestro informe. Bueno, continuamos entonces. Tenemos la ecuación. Y bueno, ya. Vamos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que derivar primero. ¿Ya? Entonces procedemos a derivar. 6t cuadrado. 6t cuadrado. Entonces las dos serían 100 metros segundo. Sería 6 cuadrado. Espera, dice. Pero habría que evaluar primero en 0 segundos. ¿Para qué? A ver, la partícula de los 0 segundos se encuentra como quiera en el origen. Porque no nos dice ahí, así que bueno, no, eso no No, importa. pero es que igual, pues, pero para sacar las constantes de Bx. ¿Cuál BX? A ver, si tú derivaste esto, No. Derivar quiere decir que de esto pasamos a algo menor. Antiderivar quiere decir antiderivar que... va con la constante. Claro, pues. Sí. Sí. No, pues. Claro, antiderivar. Aquí no tenemos que antiderivar. Aquí Por eso nos digo, da- pero cuando derivamos no va con una constante. No, todavía. No, eso todavía no. Va con una constante cuando pasamos de aceleración a velocidad, ahí ya sumamos la velocidad inicial. Bueno. Listo. Entonces de aquí lo único que tenemos que hacer es derivar la posición que nos da velocidad. Entonces de 3t cuadrado nos da 6t, En cuanto a x. sí. Y y nos da 2t cuadrado, nos da 6t cuadrado. 6t cuadrado. Tenemos que evaluar en el segundo 1. Entonces como 6 por 1 es 1 y 6 por 1 al cuadrado también, perdón, 6 por 1 es 6 y 6 por 1 al cuadrado también es 6. Entonces nos da la velocidad en el tiempo t, nos da x 6 metros sobre el segundo y 6 metros sobre el segundo j. Ya, entonces dice que el módulo de el vector velocidad como que ya sería la suma de estas dos al cuadrado. Claro, Pero ¿cómo le llaman? Suma vectorial. vectorial. Entonces tendríamos que el vector velocidad Hacemos la suma es vectorial. igual a 36 más 36. 8,48 metros 8,48. sobre segundo. 8, Sería el vector, sería el módulo del vector velocidad. Ese es el módulo, claro. Ese es el módulo. ¿Ya? Sí, 8,48, ya. Tenemos eso lo que es la velocidad, ¿verdad? Sí. Ese es el módulo
Ya, y ahora nos vamos con la aceleración. La aceleración, entonces teníamos que sería la derivada de la velocidad. Entonces creo que se debería coger la ecuación b de t y derivarla. Entonces de x nos quedaría 6 metros sobre segundos y en y nos quedaría 12 t metros sobre segundo cuadrado, todo Exacto. eso, ¿verdad? Sí. Entonces ahí eso como ya en viene el segundo uno. con I y J, ¿verdad? Exacto, y j. Chévere. Ya, ¿qué En el más? segundo uno. El segundo uno vamos a tener que Claro. es 18, porque si tenemos 12t, si reemplaza el 1 en t, En x tenemos la 12. aceleración sería 6 metros Sí, sobre 6 segundo metros. cuadrado. Y en y, Y 12. sería 12 metros sobre Ya, segundo pero cuadrado. ya, 12 serían 36 más 144. Claro, ese Para sería hacer la el suma vector. algebraica, tendríamos que la aceleración es 13,42. Ese es el módulo del El vector, vector aceleración. Metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Ya. ¿Qué más nos pide? Dice la ecuación de la trayectoria. Entonces la ecuación de la trayectoria, si nos dan... ¿Cómo sería eso de ahí? Sería, no, pues mira, sería 3t cuadrado y más 2t cubo j. Sería nuestro vector inicial. Entonces Pero de la trayectoria. trayectoria no es lo mismo que posición, ¿cierto? No. Entonces, este es el vector ya. posición. La trayectoria sería el. Este es el vector posición. Este es el vector posición, ¿verdad? ¿Sí? Tendríamos... ¿Y no crees que debemos utilizar las formulitas? ¿Será? No, pues creo que la aceleración no es constante. Mira que en y depende del tiempo. Ah, claro, la aceleración es... Ah, y esas solo son para el constante, ¿verdad? A ver... espérate... Antiderivada. Anteriormente mira, ya a ver, si Es tú- que no nos da nunca. Escúchame, espérate. Si tú tienes la ecuación de la aceleración, ¿verdad? Ujú. Que es 6 más 12t. Ese es el vector como que de aceleración. Ujú. Si antiderivamos eso, te saldría una constante en x y en y. Vas a ir a la velocidad. Y si antiderivamos otra vez eso, nos saldría lo de la posición. Es que ya nos da una, o sea, nos da una como ecuación paramétrica. ¿De dónde La sacamos la trayectoria de ecuación? un móvil viene escrita por la ecuación. Y la ecuación del vector. La trayectoria del móvil viene escrita por la ecuación. Aquí tenemos el link. ¿Qué es? El link del ejercicio. ¿Está resuelto? Para ver cómo era, para ayudar. Vamos a ver. Este aquí. Es el tercero, creo que es. Este era el. Pero no están resueltos. Este creo que era Eduardo Montero. Sánchez. No, pero si lo de Sánchez estaba más resuelto, ¿no? Aquí está la ecuación de la trayectoria. No, hay una prueba de esa que está resuelta, sí. No está, pero. A ver si nos podemos ayudar con este ejercicio porque solo nos da esto de aquí. Ya sacamos literal A, que eran los vectores,
el módulo de los vectores prácticamente. Pero no hemos sacado la ecuación. Espérate. ¿Y si antiderivamos? ¿Qué cosa? Si antiderivamos la aceleración. Porque mira, ve, escucha. O sea, sería integramos. Mira. Yo creo, déjame ver, sería 6. Es como tener, mira, es como tener A de t. Tener 6 más 12J, más 12J, más 12T. Más 12T. 12t. Ya, eso es lo que yo te dije, que antiderivemos para llegar a la velocidad. Entonces, la antiderivada de esto va a ser 2t cuadrado. Sería ya para no confundirnos. No, 3t cuadrado. Sería 3t cuadrado. 6t. Ah, no, pero se le suma 1 y pasa a dividir. 3t cuadrado. 3t cuadrado. Porque si tienes 6. 3t cuadrado. No, perdón. 6t nada más. 6t sería porque sí, no tiene la t todavía. Ah, listo. Sería 6t cuadrado. Perdón, 6t. 6t. Y. No, sería solo 6t más. ¿Por qué deberíamos poner el 6t ahí? Pues porque hace la aceleración simplemente que. Sí, espérate. Más 0, porque se supone que tiene una componente más 0 y. Ya. Y el otro sería. ¿Por qué 2. más 0? ¿No sería la constante ahí? La constante va al último. Ah, pero no es una constante en X. Claro. Ya, pues ponle ahí mejor, ya veo en X, velocidad en X. Es que mira, hay que tratar esto como que si esto fuera uno solo. Ya. ¿Sí entiendes? Es más, ni siquiera deberíamos derivarlo por separado. ¿Sabes qué? Yo creo que deberíamos hacer la suma vectorial de la aceleración, que es 13,48. Yo creo que sí tengo idea de lo que estoy haciendo. Es 13,48. Esa es la suma vectorial. No, pero eso es decir en el tiempo de un segundo. En el tiempo cero, la aceleración sería 6. Sería solo 6 metros sobre segundo cuadrado en I. En la Y. En las X. Claro. Pero en la Y sería 0. Claro. Es como que, mira, es como que si te das cuenta, en el tiempo cero, es como que está arriba el objeto. Si te das cuenta. ¿Por qué en el tiempo cero está arriba del objeto? Ah, no, perdón, En el tiempo cero va como quiera nomás yendo así y luego comienza como que a coger vuelo así, más o menos. O sea, podría asumir que es como un avión así. O si no, pero en el tiempo, no, pues la velocidad es 0. Bueno, sí, también podría asumirse que es como un avión, porque es como que va subiendo. El Y sí depende del tiempo. Ni tanto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la aceleración simplemente te dice el cambio de velocidad, ¿verdad? Pero si tú ves la velocidad, tienes que al tiempo 0 segundos, al tiempo 0 segundos está solo en Y. No, perdón. Al tiempo 0 no tienes ninguna componente. Porque la velocidad, el vector velocidad como quiera sería 6ti más 6t cuadrado j. Entonces el tiempo 0 segundos. No hay que derivarlo así por separado. No, te estoy diciendo cómo funciona, o sea, cómo sería. O sea, al tiempo 0 no tiene velocidad. Recién va a coger una aceleración al tiempo 0. Es que mira, I más J, esto J es uno solo. Es que haz de cuenta que esto. Por eso estoy aquí poniéndolo en cuenta. Haz de cuenta que esto es un número, ya. Yo sé. Ya, y este número cuando lo derivamos, ¿qué le ponemos? Mira, le ponemos una T acá atrás, ¿verdad? Entonces lo mismo deberíamos hacer con esto. Eso te estoy diciendo yo. Mira, pero, Sí, está. Pero eso es de complejidad alta. ahora ya me entiendo que porque ya no es que la fácil. Sí, pues ella. Yo me olvidé ya cómo de volarlo, bro. Ella no dijo que era fácil de poner. Eso en el tiempo 1. En el tiempo 0, entonces la aceleración sería 12 y acá 0. Entonces sería prácticamente, el vector de aceleración sería 6. Espérate, aguanta, ya creo que le voy viendo. 6 metros sobre segundos al cuadrado. Porque 6 más 0 es 6.
y la raíz cuadrada de 36 es 6 mismo, es 6 mismo ya. Sería 6 metros al cuadrado. Entonces ya, antiderivar sería 6t más la velocidad inicial. Y antiderivando esto sería a ver, sería 2, sería 3t cuadrado más la velocidad inicial más la posición inicial. Esa sería la ecuación, creo yo. ¿Ya? Entonces, Pero esa velocidad ya tendrías que ponerle la t, pues. claro, sería velocidad inicial por tiempo más Posición inicial. Listo. La posición inicial sabemos que es 0 en x. ¿Por qué? Porque el tiempo t0, si reemplazamos aquí, se hace 0x. Entonces sería En x ahí es 0. 0, entonces esto aquí se hace 0. Ya, al 1 segundo tenemos que calcular como queda la velocidad inicial. Sí, pues. No, al tiempo 0, porque nos dice la ecuación, la trayectoria. En el tiempo 1 entonces sería. No, al tiempo 0 pues. La el velocidad tiempo inicial, para la velocidad inicial es tiempo 0 sería. No, sería el tiempo 1. No es que nos pide la ecuación de esto de acá arriba. Sí. Ya, pues entonces sería en el tiempo 1. Entonces la velocidad, inicial. Sí, sería 0. Y ahí se anula. Por eso te digo, es que si nosotros partimos de la ecuación que tuvimos de la aceleración, ¿verdad? Si antiderivamos, vamos a llegar a lo mismo, a xt cuadrado. Porque tú partes de eso derivando. Y si antiderivamos es el proceso contrario, entonces llegas a lo mismo. No creo. Claro, pues, así funciona. Si tú derivas eso, ya te da la posición, o sea, la aceleración en x, por ejemplo, hasta lo último que podemos llegar. Pero si antiderivamos la aceleración, o sea, si integramos la aceleración, vamos a llegar otra vez a x3t cuadrado. Porque estamos haciendo el proceso contrario. En el tiempo 0 da 0. Sería, en el tiempo 0, la ecuación solo es 3t cuadrado. Es verdad. Y mira, es la misma que en Por eso en X. eso te estoy diciendo. Claro, entonces yo creo que la ecuación de la trayectoria en cualquier Sería la misma que nos están dando. es eso. La ecuación, claro. Bueno, Pero sería ya, por ejemplo, puesta como vector, o sea, r es igual a 3t cuadrado y, ¿verdad? sí. Y más 2t cubo j. Sí. Y esa sería tu ecuación de la trayectoria. Entonces, Igual yo voy a revisar por si acaso y ahorita eso. ¿Eso qué? Entonces, esta sería la ecuación de la trayectoria. Como pueden ver, la hemos encontrado investigando y aquí aclarando las dudas con el compañero. Y bueno, también lo que hemos leído en el libro del Semansky, algunos ejercicios parecidos a este. Como pueden ver, estos son ya de complejidad alta. Así que, bueno, vamos a seguir resolviendo. Otra complejidad. Sí, a ver, ¿qué dice? Dice que el vector velocidad del movimiento de una partícula viene dada por la ecuación de velocidad, ¿verdad? Ya, Esa ecuación es v igual 3t menos 2i, ya vienen en vectores, más 6t cuadrado menos 5j, ¿verdad? Metros sobre segundo, eso ahí, todo eso. Metros sobre segundo. No se le ponen los vectores unitarios porque ya es un resultante, ¿verdad? Dice, si la posición de la partícula en instante t un segundo es, o sea, el vector posición es 3i menos 2j metros, ¿verdad? Calcular le pide el vector posición del móvil en cualquier instante. ¿Ya? Y el vector aceleración y las componentes tangenciales normal en el instante t igual 2 segundos. ¿Cómo? Aquí no sé si sacar eso. ¿Tú sabes cómo sacar las componentes tangenciales? Las componentes tangenciales son Sí, verdad. son X Ya, y Y. sí, X y Y. Vector de aceleración y sus respectivas componentes serían, Exacto. ¿no? Chévere. Se me bloqueó. Ya, entonces partamos con la de la velocidad, ¿sí o qué? Entonces, literal, entonces,
en cualquier instante del tiempo, ¿ya? Entonces, integramos eso. claro, deberíamos integrarlo, pero sí, eso es lo que sería... No nos dan tiempos, ¿o sí? Sí, nos dicen un tiempo, pero eso es para calcular ya ahorita como quiera la constante x. Tenemos que tener la constante x, ¿verdad? Entonces 3t cuadrado menos 2t más sería, la posición inicial en x. x de t sería 3t cuadrado menos 2t más la posición inicial en y sería. ¿Ah? Posición inicial En y, pues por eso, sí, en y, x o. X o y. Pero es que si ya dices x o, ya estás asumiendo que es en y. Ah, bueno. Entonces sería más antiderivando esto sería espérate. Sería 3 medios t cuadrado. Claro, 3 medios t cuadrado. Ah, ya, sí. Ya, entonces acá sería o 1.5, si lo quieres poner ya nomás en números 2t cubos enteros. menos 5t más la posición inicial j. Ya, pero ahí pon y, pues. Bueno, ya, y. No, o sea, esta letra es y. Ah, ya. Ya, entonces ya tenemos la posición, ¿verdad? Tenemos que sacar simplemente estos, lo que son las posiciones, ¿verdad? La posición. Ya, mira, hagamos esto. Dice que el vector posición, ¿verdad? Ya. Es un vector que al tiempo 1 segundo se encuentra aquí, ¿no? Tenemos la componente en y, x y en j, ¿verdad? Sí. Entonces deberíamos usar hacemos como que sacamos solo en y igualamos a 3. Ah, y luego en ya, y ya, igualamos a menos 2. Así sí, sería. sería una buena idea. 3 medios t cuadrado menos. O sea, sería 3 igual 3 medios. Más x0. Y eso sería igual a 3i. A 3, bueno, ya. A 3, sí. Porque ya estamos trabajando en x. Entonces aquí se nos forma una cuadrática, casi. Sí, prácticamente una cuadrática. Ya, entonces te dice que al tiempo 1 segundo. Espérate, el 3 está acá, entonces sería habría que Reemplazamos ese tiempo, pues ahí. despejar. Reemplazamos ese tiempo acá. ¿Cómo? Ese tiempo de 1 segundo no lo reemplazamos aquí. Eso es evaluar, pues. Evaluamos en 1 segundo. Sí, podríamos hacer eso. Tenemos que hacer eso. Pues, acá se nos forma una cuadrática, pero tenemos que reemplazarse en 1 segundo. En el tiempo de 1 segundo, la velocidad es 3, así que tenemos que evaluar. No, pues eso no es velocidad, eso es posición. Perdón, posición, me equivoqué. Si evaluamos, entonces tenemos ya. que poner 1 segundo, eso sería 3 medios. 5 menos 3 medios. Igual a x, ¿verdad? 3 medios menos 2. Serían 3,5. Más xo igual a 3. Entonces sería 3,5 y sí, metros. 3,5 y metros. Esa es la posición inicial en el tiempo 1. Ahora, para la j, entonces sería 2t cubo menos 5t más y0, sería y inicial en j, igual a menos 2j. ¿Sí o no? Espérate, una pregunta, otra vez. Una A ver, cuestión. ¿qué pasa? Si te da este es el vector posición al 1 segundo, ¿choqué? Ajá. ¿Por qué evaluamos aquí en 1 segundo? ¿Cómo? ¿Por qué evaluamos aquí en 1 segundo? Es que te dice que, mira, para el 1 segundo, haz de cuenta que esta es tu ecuación así, mira. Sería x final. O no, pues sería Posición nomás, la posición en Sería sí, pero X. ¿por qué reemplazamos en 1 segundo? Es mi pregunta. Sí, pues que no es que nos dice que en el tiempo, por aquí nos dice que en el tiempo de 1 segundo la posición de los vectores es 3i menos 2j. Entonces sería x final es igual a... Este sería nuestro x final. ¿Te das cuenta? Igualamos a 1 segundo para llegar a 3 otra vez. Claro, pues tenemos que reemplazar. Ya. Por eso. Nos quedaría 3.5. 3.5i, ¿verdad? Sí. Y entonces acá vuelta igualamos a menos 2j. Y ahí también tenemos que reemplazar en el tiempo 1.
0 igual a menos 2. Entonces sería a 1. menos 3. Acá A 1J. a 1J. Entonces, Un J. pongamos que el vector posición inicial Entonces es igual a 3.5i 3.5 en I más 1J. más J. Sí, más J. Metros. Entonces, ¿verdad? ese sería el vector inicial para cualquier posición. Entonces, Claro, primero hay que reemplazar eso aquí en la Espérate, ecuación espérate, general espérate. que tenemos. ¿Sí? Y ahí se quedaría la ecuación en No, t espérate, segundos. no, espérate. Aquí en la no dice en el ya, es para en cualquier Por eso te instante. digo, ahorita calculamos la constante nomás, hay que reemplazar la constante acá, pues. Claro. Entonces ya nos quedaría la ecuación para t segundos. Claro, entonces sería ya no igualar a 3, sino igualar a x final. Claro, no, o sea, ya sería nomás reemplazar esas x acá, pues. No es que mire, ya tenemos 3.5i que sería la posición. Ya, pero esta es en i, ¿verdad? Sí, Y tú esa tienes, inicial. por eso, y acá esto lo reemplaza, esa x la reemplazas aquí, pues. Sí. Y esta es la ecuación. Exacto, sería el vector para cualquier instante de tiempo. Ahí Entonces está. sería x de 3, sí, buena observación, compañero. Pongámosle, voy a ponerle 7 medios yo, ya, para tener igual los 3,5. Ah, ya, sí. No hay problema. Ya, ahí está eso, en i. Más 7 medios, 2t cubo, más 7 medios sería, claro, ya. Todo eso más y j, más 1. más 2t cubo. Ahí está para t segundos. Oh, ya. Nada, Son las 9:10. Sí, ya no tengo clases. Ahí tenemos la ecuación, ¿verdad? Para t segundos que tenemos aquí. O sea, nosotros reemplazamos aquí en cualquier momento que nos pidan y nosotros vamos a tener la posición que va a tener el objeto, ¿no? Aquí podemos ver todo esto. Se ve extensa porque ya tenemos como quiera el punto en i y el punto en j, sería, ¿verdad? Claro. Ya, entonces literal ve que nos dice. Nos dice que calculemos el vector aceleración. Y las componentes tangenciales. Ya. En realidad ya tenemos las componentes. Lo único que tenemos que hacer, o sea, sería derivar esto. Derivamos. Derivar. No, derivemos la primera, pues, la de la velocidad. Sí. Porque igual si derivamos esta nos va a dar esto. Claro, se van las constantes, nos va a dar, sí. Entonces, habría que derivar la de velocidad y ahí tenemos prácticamente las componentes tangenciales, serían Las I y tangenciales J. y la aceleración. Claro, Y el vector de aceleración. Sí. sí, vamos. Venga. Sería la derivada de la velocidad, es la aceleración. Por lo tanto, nos queda 3t 3t en I. Espérate. más 12t j. Solo nos queda, a ver, no, ¿cuánto es? Solo te queda 3 nomás. Claro, no. Ah, perdón, sí, es verdad. Te 3. queda 3. Esa t se elimina, ¿verdad? Sería 3 en I. Más, sería acá 5. Sería le resto 1 y paso sería 6. Ah, no, 6t. Más 6t. No, pues, en el otro sería 12t. Ah, perdón, sí, también 12t, pero me equivoqué, disculpe. 12t. Y la constante que se elimina, ¿verdad? Claro. Entonces, ya ahí tendríamos el vector y sus componentes si es que separamos, ¿no? 12tj. Ya listo, entonces. 3 y metros sobre el segundo cuadrado. Entonces, La y es igual a 12t metros sobre el segundo cuadrado, ¿verdad? Déjame mostrarle. Aquí podemos ver, ¿no? Aquí tenemos la posición. Aquí ya tenemos la derivada, ¿verdad? De la velocidad que nos da esto. Partimos con la primera ecuación que nos dio, que cuando derivamos vamos a tener la aceleración, ¿verdad? Y aquí están sus componentes, en el eje X y eje Y. Queremos, lo que quiere decir aquí que como quiera la componente en X no está en función de tiempo, quiere decir que la aceleración es constante claro. en X. Y en Y sí va a ser variable. Sí, va a ser variable porque está en función depende de del tiempo. Ya listo, entonces. Eso sería el ejercicio de dificultad alta, o sea, por elaborar el ejercicio. Claro, está bien estructurado el tema.
Ya, entonces, aquí tenemos lo de aceleración. Ahora, estas serían nuestras componentes tangenciales. Sí. Ya, entonces, ahora, ¿cómo sacamos el vector aceleración? Eso no es el vector. Sí. Pero, o sea, hay que sacar la aceleración, pues. Ah, no, nos dice... No te pide sacar la aceleración. Y normal. Por eso, la normal no sería que está en el eje de la Y. No, espérate. La misma nos enseñó que hay dos tipos de aceleraciones. Esta IJ que tenemos aquí, esta es la aceleración, esta es la aceleración tangencial. Ya me ubiqué. Sí. Es que si nos vamos a la posición, tenemos una cuadrática. Sí. Quiere decir que nuestro movimiento Es así. es una cosa así, más o menos, una parábola. Y ahí sí que saca la tangencial, pero eso todavía no hemos llegado a ver. Podríamos consultar. Sí, tenemos que consultar acerca de este problema. O sea, para terminar, igual tenemos ya 31 minutos. Más o menos. Aunque igual hay que editar. Ponle pausa. No. Este se puede poner pausa. Ajá. Entonces, bueno, después de consultar un rato, hemos llegado a que el vector aceleración sería 3i más 12j. Más 12t sería, más 12tj. 12T. Sí, esas serían las componentes del vector aceleración. Entonces, vamos a continuar con un último problema. ¿Ya? ¿Qué nos dice el problema, Johan? ¿Qué tal si ponemos una teoría? ¿Vale? Una teoría. Teoría. Pero que no vaya con respecto a este tema ya, sino por ejemplo con tensión y eso. ¿Tensión qué cosa? De una cuerda, es simplemente teoría. No, es que la profesora dijo que hagamos problemas. Y los problemas tienen que estar dentro del fórmula. Es ahí nomás. Ya, bueno, entonces dice que la velocidad de una partícula que se mueve a lo largo del eje X viene dada en unidades del sistema internacional por B de t sería 6t cuadrado menos 24 y dice que ya bueno. Se sabe que en t igual 2 segundos la partícula se encontraba a 60, ¿verdad? Sí. Este es largo este ejercicio. A 60 metros y, ¿verdad? Sí, en X, porque ya dicen X igual 60, ¿verdad? Calcular la posición de la partícula en función del tiempo. Ya vamos a ver la función. Primero, esta complejidad media. Y entonces... calcular... Esto ya no, Sí. más tarde. Calcular la aceleración de la partícula en función del tiempo, ¿verdad? Listo. Calcular la posición de la partícula, ya, chévere. Ya. Sí. Integremos. La posición nos dice. Ajá. Claro, entonces tenemos que integrar. Nos dice que 24t menos 6t cuadrado menos 24, eso sería. Ya. Bueno, entonces vamos a continuar con el ejercicio. Nos decía que la posición, nos daban una ecuación de velocidad que era 6t cuadrado menos 24. Esa es la velocidad. Y la... Procedimos a antiderivar. Antiderivar, y nos quedaba una ecuación que nos decía que dependía de la posición inicial, Sí. que era la constante. Reemplazamos el tiempo de 2 segundos. Igualábamos a 60 porque nos dice que a los 2 segundos está a 60 metros. Y nos quedan 92. 92 metros y eso Ya. reemplazamos en la de posición. Y luego derivamos la velocidad para la aceleración. Ah, ya, sí. Nos quedaba 12t. Aquí podemos ver la de la aceleración y la de la posición aquí arriba. Entonces, ya ahí tenemos. Si nos ponemos a analizar un poco, el ejercicio, quiere decir que podríamos tomar en cuenta de que Sí, cógelo nomás, no hay problema. ya analizamos, dice que a los 2 segundos está a 60 metros, ¿verdad? Sí. Pero la posición inicial está a 92. Quiere decir que está yendo en sentido contrario al sistema de a referencia. referencia, exactamente, el sistema de referencia. Obviamente que ya estamos igual a 92 metros a favor, ¿no? Claro. Son como posición inicial. Su posición Ya. inicial es 92 a la derecha. Si lo queremos tomar así, entonces quiere decir que la partícula se está moviendo a la Ya. izquierda y bueno. Ahora también algo que podemos poner es de que si nosotros reemplazamos
¿verdad? A los 2 segundos en la velocidad, ¿verdad? Ujú. Vamos a tener, por ejemplo, si tenemos 7 cuadrado menos 24, por ejemplo, 2 por 2, 4, ¿verdad? Y 6 por 4, La 24. velocidad sería 0 en ese instante. O sea, Quiere decir a que- los 2 segundos, Quiere decir que la velocidad sería máxima. negativa. Es negativa. No es que, mira, No, perdón, escucha. sería 0. Por eso, cuando llega a 60 metros, cuando ha retrocedido a 60, Está cambiando de dirección. claro, ahí Está- se tuvo instantáneamente y va a cambiar. Por ¿Por eso. qué? Porque si por ejemplo analizas con 3, Por eso. tienes 3 Es- por 3, 9 y 6 Exacto. por 9 son 54 menos 24, ya es una velocidad positiva. Sí, quiere decir Ahora que está a favor del sistema de estaba yendo como En en contra, contra, sí. y en el t igual 2 Ahí esa se partícula detuvo. se detuvo y cambió de dirección. De dirección, ajá. Ah, listo. Entonces ahí tenemos Entonces ya concluimos este ejercicio y bueno, obtuvimos la respuesta. Y bueno, Deseada. hasta luego.